Bienvenidos a nuestro canal Palabras de Vida en Cristo. Desde tiempos inmemoriales, la historia de Adán y Eva ha sido uno de los relatos más poderosos y trascendentales de la humanidad. Pero, ¿qué significan realmente estos primeros momentos de la creación? ¿Es solo una historia sobre el origen del hombre o es un reflejo profundo de la condición humana y nuestras decisiones diarias? En este video, exploraremos en detalle la historia de Adán y Eva según el relato del Génesis, sus enseñanzas sobre el pecado, la tentación y las consecuencias de nuestras acciones. Pero más allá del relato bíblico, veremos por qué esta historia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Prepárate para un viaje al principio de todo, cuando el hombre y la mujer vivían en un paraíso perfecto, hasta que una elección cambió el curso de la historia para siempre. Para entender la historia de Adán y Eva, primero debemos regresar al Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se nos relata el origen del mundo y de la humanidad. Dios creó el universo, la tierra y todo lo que en ella habita. Tras haber separado la luz de la oscuridad, formado los mares, las montañas, los animales y la vegetación, decidió culminar su creación con el ser humano. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, insuflando vida en él con su aliento divino. Adán no era solo una creación física, sino un reflejo de la imagen de Dios mismo. Vivía en el jardín del Edén, un lugar de perfecta paz, abundancia y comunión directa con su Creador. Pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y entonces decidió crear a Eva, tomando una costilla de Adán para formar a la primera mujer. Este acto tiene un simbolismo profundo. Adán y Eva no fueron creados para dominarse el uno al otro, sino para complementarse. Juntos vivían en armonía, disfrutando del paraíso, con un solo mandato. Podían comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es aquí donde el conflicto de la historia comienza. Un día, una serpiente, que según el relato bíblico era más astuta que cualquier otro animal, se acercó a Eva. La serpiente le preguntó: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva le respondió: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en el centro del jardín, Dios dijo que no lo comiéramos ni lo tocáramos, o moriríamos. La serpiente, con astucia, replicó: No morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta tentación fue demasiado poderosa. La serpiente apeló al deseo más profundo del ser humano, el deseo de ser como Dios, de controlar su propio destino. Eva miró el fruto y lo vio atractivo, deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto, comió, y luego le dio también a Adán, quien estaba con ella, y él también comió. Inmediatamente después de haber comido del fruto, sus ojos fueron abiertos. Por primera vez, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Rápidamente intentaron cubrirse con hojas de higuera. Este simple acto de cubrirse simboliza el inicio de la conciencia del ser humano sobre el bien y el mal, y su separación de la pureza y la inocencia que antes disfrutaban. Al oír que Dios caminaba por el jardín en la frescura del día, Adán y Eva se escondieron entre los árboles, intentando escapar de su presencia. Cuando Dios les llamó, preguntando dónde estaban, Adán respondió: Te oí en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí. Dios, sabiendo lo que había ocurrido, les preguntó: ¿Acaso has comido del árbol del cual te prohibí comer? Entonces, Adán culpó a Eva por haberle dado del fruto, y Eva culpó a la serpiente por haberla engañado. Aquí vemos el comienzo del ciclo humano de evitar la responsabilidad, pero Dios no dejó que las excusas les salvaran de las consecuencias de su desobediencia. Dios maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse por el polvo para siempre y prediciendo el conflicto eterno entre su descendencia y la humanidad. A Eva le dijo que,
debido a su desobediencia, sufriría dolores intensos en el parto y que su relación con Adán estaría marcada por el deseo, pero también por la dominación. A Adán, Dios le dijo que debido a su pecado, la tierra misma estaría maldita y tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento, enfrentando espinas y cardos. Finalmente, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, poniendo querubines y una espada llameante para guardar el camino hacia el árbol de la vida, asegurando que no pudieran volver y vivir eternamente en su estado de pecado. Este acto de desobediencia no solo afectó a Adán y Eva, sino que cambió el destino de toda la humanidad. El pecado entró en el mundo, trayendo consigo sufrimiento, muerte y separación de Dios. El relato de Adán y Eva es, en esencia, una explicación de por qué la vida está llena de luchas y cómo nuestras decisiones tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. Pero también, esta historia no termina en desesperación. Es el comienzo del gran plan de redención de Dios para la humanidad. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. A lo largo de la Biblia, vemos su plan de redención desarrollarse, culminando en la llegada de Jesús el Salvador, quien vino a restaurar la relación rota entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Adán y Eva hoy en día? En primer lugar, nos recuerda la importancia de la obediencia y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La tentación es una parte inevitable de la vida, pero tenemos la capacidad de resistirla y elegir lo correcto. En segundo lugar, esta historia nos enseña sobre la naturaleza humana, nuestro deseo de ser independientes, nuestra tendencia a culpar a otros y nuestro esfuerzo por cubrir nuestra vergüenza. Pero también muestra el inmenso amor y misericordia de Dios, quien no nos abandona, incluso cuando fallamos. La historia de Adán y Eva es tan antigua como el tiempo, pero sus enseñanzas son eternas. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria? ¿De qué manera puedes superar las tentaciones y vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para ti? Y así concluye nuestra exploración de la historia de Adán y Eva. Hemos visto cómo sus decisiones en el jardín del Edén influyeron no solo en su destino, sino en el de toda la humanidad. La historia de la tentación, el pecado y la redención sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Si has encontrado valiosa esta reflexión, te invito a darle like a este video y a compartirlo con tus amigos y familiares. Quizás alguien más necesite escuchar estas enseñanzas y reflexionar sobre su propia vida. Además, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido como este, donde profundizamos en las historias y enseñanzas de la Biblia para aplicarlas a nuestro día a día. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.